Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa busca negociar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por un monto de $3.000 millones. Una reciente encuesta realizada por México Elige indica que el 45.9% de los mexicanos cree que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador sí recibió dinero del crimen organizado para financiar su campaña. En Haití, a pesar de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, la violencia continúa. Ahora, la principal cárcel del Puerto Príncipe fue incendiada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciado que las elecciones presidenciales en Rusia no serán libres ni justas, dado que el presidente ruso Vladimir Putin no cuenta con rivales competitivos porque sus principales opositores están en la cárcel o fueron asesinados. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que el gobierno ecuatoriano busca negociar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional para abordar los problemas económicos del país. Sin embargo, este acuerdo podría no darse, ya que Ecuador enfrenta dificultades para acceder a financiamiento en los mercados internacionales. Esto debido a los problemas fiscales heredados del gobierno izquierdista de Rafael Correa. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa busca negociar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por un monto de $3.000 millones. Este acuerdo se enfocaría en abordar los problemas estructurales que enfrenta la economía ecuatoriana. Las negociaciones actuales se centran en establecer un programa de crédito tipo servicio ampliado, conocido como SAF, con el FMI, diseñado para países con desafíos significativos en su balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Entre las posibles medidas contempladas en el acuerdo se encuentran la reducción de subsidios, el control del gasto público y la postergación de proyectos de infraestructura no esenciales. Además del programa SAF, Ecuador podría participar en un programa adicional llamado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, que permitiría recibir desembolsos adicionales por hasta $1.000 millones para fortalecer la recuperación económica. El gobierno de Noboa ha tomado medidas para demostrar su compromiso con las reformas económicas, como el aumento del impuesto sobre el valor añadido y la discusión sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Sin embargo, aún quedan asuntos pendientes por abordar, como las reformas en el sistema de seguridad social, ya que el país vive una ola de violencia sin precedentes debido al narcotráfico y al crimen organizado. Pese a los esfuerzos para gestionar la carga financiera, Ecuador enfrenta dificultades para acceder a financiamiento en los mercados internacionales, debido al elevado riesgo país y los problemas fiscales heredados del gobierno izquierdista del expresidente exiliado Rafael Correa, lo que dificulta obtener nuevos préstamos para la nación sudamericana. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, indicó que bajo el mandato de Daniel Noboa se ha logrado reducir en 60% la tasa de homicidios en el país sudamericano, tras haber aplicado el estado de excepción en el mes de enero, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Escuchemos ahora sus declaraciones. Justamente las altas estadísticas en cuanto a número de muertes violentas se da por el descontrol o la falta de control de las prisiones. El Ecuador el día de hoy controla las mismas y hay un nuevo sistema de vida interno. Actualmente hemos bajado en 60% las tasas de homicidios o muertes violentas en el país. ¿Desde que se aplicó? Desde que se aplicaron los decretos en conjunto
con estas 4 leyes económicas urgentes, en conjunto con el apoyo de la comunidad internacional, en conjunto de un trabajo articulado interinstitucional, a pesar de que las instituciones, como debe ser, mantienen su independencia. Se están creando unidades y entes especiales para controlar el lavado de dinero. Acaba de ser aprobada una ley en la Asamblea justamente para controlar el lavado de activos, el dinero que circula donde no tiene que circular, y que el Estado pueda capturar todos estos flujos de dinero, estos bienes inmuebles que son producto de lavado de activos, de corrupción, y que esto se empiece a detener. En una reciente encuesta se reveló la desconfianza generalizada de los mexicanos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un 45.9% de los encuestados sugiriendo que su campaña presidencial fue financiada por el crimen organizado. Esta percepción, respaldada por informes periodísticos y declaraciones oficiales, plantea serias dudas sobre la integridad del gobierno de López Obrador y alimenta preocupaciones sobre la corrupción en los círculos políticos más altos del país. La reciente encuesta de México Elige reveló que un 45.9% de los mexicanos creen que la campaña presidencial en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador fue financiada por el crimen organizado. Esto refleja una profunda desconfianza hacia el presidente izquierdista. Esta percepción, respaldada por informes periodísticos de The New York Times y declaraciones de funcionarios estadounidenses, resalta las crecientes preocupaciones sobre la integridad del gobierno liderado por AMLO y la posible corrupción en las altas esferas del poder mexicano. Las acciones del presidente, como compartir el número de una periodista durante una conferencia de prensa, refuerzan la percepción de un liderazgo autoritario y poco respetuoso con la libertad de prensa. Esta conducta ha sido ampliamente condenada como un intento de intimidar a los medios de comunicación y socavar la democracia. Además, la negativa del presidente a abordar seriamente las acusaciones y a cooperar con las investigaciones solo alimenta las sospechas de encubrimiento y falta de transparencia en su gobierno. Esta falta de rendición de cuentas es una acción recurrente de los representantes del socialismo del siglo XXI y socava la confianza pública en las instituciones. En México, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, presentó propuestas para fomentar la inversión en el país norteamericano, entre las que destacan facilidades en materia fiscal, pago de impuestos y respetar el Estado de Derecho. Escuchemos sus declaraciones. Necesitamos construir un nuevo puerto al lado de Manzanillo, que es el de Coyotlán. Eso es lo que hace que venga más inversión al país. La eficiencia en nuestros puertos, hay que ampliar Mazatlán, hay que trabajar duro en el tema aeroportuario, siendo una velocidad impresionante ante la falta de un aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Necesitamos darle mantenimiento a las carreteras. Están del nabo las carreteras, están abandonadas. Entonces, he anunciado un programa de mantenimiento a toda la red carretera en nuestro país. Como primer tema, antes de pensar en nuevas carreteras, hay que darle mantenimiento a las que tenemos. Infraestructura hídrica, por supuesto, va a ser un tema fundamental en el próximo gobierno. Entonces, sé lo que cuesta emprender un negocio, sé lo que cuesta que el COVID te llegue y tengas que seguir pagando nómina y no tengas un solo apoyo del gobierno. Por eso les vamos a facilitar la vida en materia fiscal, en materia de pago de impuestos, en materia de trámites. Obviamente... En Haití, pese a la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry, las tensiones persisten. Las bandas criminales que controlan gran parte de la capital bloquearon ahora el aeropuerto internacional e incendiaron la principal cárcel de Puerto Príncipe. Este incendio se produce semanas después de que decenas de delincuentes atacaran la prisión, permitiendo la fuga de la mayoría de los presos, que sumaban más de 3.500. El incendio en la penitenciaría del Puerto Príncipe ocurre en un momento en que actores políticos en Haití negocian la formación de un consejo de transición para abordar la crisis institucional y facilitar la convocatoria de elecciones.
La creación de este consejo, respaldada por Estados Unidos, representa un desafío para los políticos haitianos, que deben designar a un nuevo primer ministro para liderar el país hasta las elecciones que no se celebran desde el año 2016. La situación humanitaria en Haití preocupa a la comunidad internacional con un aumento de la violencia y saqueos. Ahora, el foco se dirige hacia la implementación efectiva de la transición y la formación de un nuevo gobierno que pueda abordar los desafíos fundamentales que enfrenta la nación. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Esta noche pondremos en contexto el gobierno de Gabriel Boric, que llega a la mitad de su mandato, y se analizarán las acciones de Rusia y otros países autoritarios para eliminar a la oposición. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En su más reciente discurso, Vladimir Putin anunció un ambicioso plan de gasto de más de 11.5 billones de rublos para diversos sectores, pero los datos económicos muestran múltiples desafíos, incluida la presión económica debido a su invasión en Ucrania. A pesar de un crecimiento económico del 3.6% el año pasado, la economía rusa sufre escasez de mano de obra, declive poblacional y baja productividad. En un discurso importante el mes pasado, Vladimir Putin anunció un gasto de más de 11.5 billones de rublos, unos 125 mil millones de dólares en diversas áreas, desde subsidios hipotecarios hasta mejoras significativas en infraestructura pública. Aunque Rusia exhibió un crecimiento económico del 3.6% el último año, superando a todas las naciones del grupo de los 7 afectadas por sanciones debido a su invasión a Ucrania, otros datos revelan una imagen menos alentadora, según reveló Reuters. La economía rusa, centrada en la guerra, enfrenta escasez de mano de obra, declive poblacional y una baja productividad e inversión. Los ingresos reales han aumentado solo un 7.6% desde la promesa de Putin en el 2018 de un decisivo avance en el nivel de vida, pero aún están ligeramente por debajo de los niveles del 2013, lo que un economista de Centro Credit Bank denominó para Reuters como una década perdida. Con una inflación que supera el objetivo del 4% del Banco Central en años recientes y tasas de interés al 16%, los precios al consumidor han aumentado drásticamente, llevando incluso un pedido de disculpas por parte de Putin por el precio de los huevos en diciembre. El gasto en defensa ahora representa un tercio del presupuesto estatal, presionando las finanzas del país y llevando al gobierno a utilizar casi 6.5 billones de rublos de su Fondo de Ahorro Nacional en los últimos 2 años. Recientemente, Putin indicó que los impuestos sobre empresas e individuos más ricos aumentarán, a pesar de las declaraciones previas de su ministro de Finanzas de que los impuestos básicos no cambiarán durante los próximos 3 años. El presidente ruso también ha fallado en cumplir metas de productividad laboral y ha tenido que ajustar hacia abajo las expectativas de inversión de capital como el porcentaje del PIB. A pesar de las promesas de aumentar las exportaciones no energéticas, estas aún están lejos de las metas establecidas. Quizás esto es lo que ha llevado al presidente Vladimir Putin a declarar estar listo para negociaciones con Ucrania, pues el informe de Reuters, citando Capital Economics, advierte que, aunque la economía podría soportar una guerra prolongada, podría no resistir un conflicto más intenso. El proceso electoral presidencial en Rusia comienza con Vladimir Putin buscando su 5º mandato en medio de críticas por la falta de competencia y transparencia. Con opositores encarcelados, exiliados o fallecidos, los rusos votan en un ambiente de escasa sorpresa. La presencia de candidatos poco conocidos, alineados con el Kremlin, generan dudas sobre la legitimidad del proceso, mientras la supervisión independiente es limitada, lo que suscita preocupaciones sobre la transparencia electoral.
Rusia inicia este viernes su proceso electoral presidencial, que se extenderá por 3 días, en un ambiente donde el actual presidente Vladimir Putin busca su 5º mandato en unas elecciones sin competencia creíble ni transparencia. La contienda electoral ocurre en un contexto de profunda represión a medios independientes y organizaciones de derechos humanos, consolidando así el poder de Putin sobre el espectro político ruso. En el contexto de la invasión a Ucrania, que muestra tanto avances militares rusos como vulnerabilidades significativas ante ataques ucranianos, los ciudadanos votarán en un clima de escasa sorpresa. A sus 71 años, Putin no enfrenta oposición significativa, con sus principales rivales políticos encarcelados, exiliados o fallecidos, como es el caso del prominente opositor Alexei Navalny. Los electores rusos acudirán a las urnas distribuidas en los 11 usos horarios del país, incluidas las regiones ucranianas anexionadas de manera ilegal, con colegios electorales abriendo desde Chukotka hasta Kamchatka. La elección está marcada por la presencia de 3 candidatos poco conocidos, representantes de partidos que siguen la línea del Kremlin, lo que ha llevado a observadores internacionales a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. La posibilidad de una supervisión independiente es prácticamente inexistente, dado que solo candidatos registrados y organismos estatales pueden designar observadores electorales, lo que elimina la vigilancia externa en un proceso ya marcado por manipulación y control gubernamental. Sam Greeny, director de Resiliencia Democrática del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, citado por el diario Las Américas, denunció el proceso electoral ruso como una farsa, evidenciando la manipulación y el control absoluto del Kremlin sobre las elecciones. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que las elecciones presidenciales en Rusia no serán ni libres ni justas, ya que el dictador ruso Vladimir Putin carece de competidores serios porque sus principales opositores están encarcelados, exiliados o han sido asesinados. Stoltenberg afirmó que unas elecciones justas requieren competencia real, debate abierto y medios de comunicación independientes, condiciones que no se cumplen en Rusia. Además, señaló que con el largo mandato de Putin no habrá cambios significativos en el Kremlin a través de estas elecciones. También denunció los ilegales intentos de celebrar los comicios en los territorios invadidos de Ucrania. Las cuestionadas elecciones en Rusia, que se llevan a cabo del 15 al 17 de marzo, tienen a Putin como claro favorito debido a la falta de oposición, ya que varios candidatos críticos han sido excluidos de la contienda electoral. Las críticas al gobierno ruso persisten, especialmente tras la muerte de Alexei Navalny, una figura importante de la oposición rusa, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la represión y persecución a los rivales políticos de Vladimir Putin. Nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden sufre un duro revés por el juicio de su hijo Hunter, quien es acusado de adquirir y poseer ilegalmente un arma de fuego en el año 2018. Esta acusación ha generado críticas hacia el mandatario demócrata, quien se postulará a la reelección pese a su deteriorada salud mental y su mal manejo de la economía. El Tribunal del Distrito de Delaware anunció que Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, enfrentará un juicio por comprar y poseer ilegalmente un arma de fuego en el 2018. Biden está acusado de 3 cargos relacionados con la adquisición y tenencia ilegal de una pistola, lo que podría resultar en una sentencia de hasta 25 años de prisión. La acusación señala que en octubre del 2018, Biden mintió al afirmar que no estaba consumiendo drogas cuando compró una pistola Colt Cobra de calibre 38. Hunter Biden también se ha negado a comparecer en una audiencia pública ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que investiga las supuestas irregularidades de los Biden, como el tráfico de influencias para beneficiar a familiares en negocios cuestionados cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama. Ante esta negativa, su ex socio comercial, Tony Bobulinski, le pidió que dé un paso adelante y comparezca ante el comité, en una muestra de transparencia y de colaboración con la justicia.
Las investigaciones contra Hunter Biden iniciaron en el 2018 durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, durante el gobierno de su padre, estas investigaciones fueron suspendidas, generando críticas de los republicanos hacia el presidente demócrata. Los problemas legales de Hunter Biden y el nuevo juicio pactado contra él representan un nuevo revés para el presidente Joe Biden, quien ya es objeto de críticas por la pésima administración de su gobierno en temas como la migración ilegal, la economía y su resquebrajada salud mental. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Esta noche pondremos en contexto el gobierno de Gabriel Boric, que llega a la mitad de su mandato, y se analizarán las acciones de Rusia y otros países autoritarios para eliminar a la oposición. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Gracias, Renato. Comenzamos nuestra información deportiva con el fútbol, porque se jugaron los partidos de las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 y son Boca Juniors y Flamengo quienes disputarán la final tras derrotar al Aucas y a Rosario Central respectivamente. En la semifinal de la Copa Libertadores Sub-20, Boca Juniors venció 2-1 al Aucas de Ecuador. El equipo argentino abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con un gol de Santiago Dálmaso. Más tarde, Juan Cruz Payal amplió la ventaja para Boca a los 84 minutos. Sin embargo, Aucas no se rindió y logró descontar gracias a un autogol de Lautaro Di Lolo. Boca asegura su lugar en la final y buscará el bicampeonato. En otro emocionante partido, Flamengo logró asegurar su lugar en la final con una remontada en la segunda mitad frente a Rosario Central. A pesar de que Flamengo comenzó en desventaja con el gol de Lorenzo Moscolini a los 20 minutos, el equipo brasileño logró imponerse 2-1 con 2 goles del capitán Iago. La remontada de Flamengo comenzó con el gol de Iago de penal a los 57 minutos. Fue el mismo Iago y capitán del equipo brasileño que selló la victoria con una impresionante gol de cabeza a los 72 minutos, asegurando así el boleto a la final para Flamengo. La FIFA ha oficializado y anunciado que Qatar tiene los derechos de organización multianuales de la Copa Mundial Sub-17, convirtiéndose así en la tercera competición que el país albergará después de su exitosa organización del Mundial de 2022. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que ahora se expandirá a 48 equipos, se llevará a cabo en Qatar anualmente desde el 2025 hasta el 2029. Además, Marruecos organizará la Copa Mundial Femenina Sub-17 durante el mismo periodo de 5 años. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció el año pasado la expansión de la participación de equipos en la Copa Mundial Sub-17 como parte de los objetivos estratégicos de esta organización. Esta decisión de otorgar a un solo país la organización del torneo durante 5 años sigue la misma lógica de los objetivos establecidos. La mayor frecuencia del torneo y el aumento en el número de equipos participantes brindarán a más jóvenes talentos la oportunidad de exhibir sus habilidades y competir contra los mejores jugadores juveniles del mundo con mayor regularidad. Y la selección argentina sub-17 tuvo un inicio espectacular en el sudamericano femenino, venciendo por 4-0 a Perú. Y por su parte, la selección brasileña hizo valer su condición de favorita y derrotó 2-0 a Venezuela. En el estadio Arsenio Érico, Argentina derrotó 4-0 a Perú en el sudamericano femenino sub-17.
Desde el pitazo inicial, las dirigidas por Cristian Meloni demostraron la superioridad en el terreno de juego, con su juego colectivo sólido y una destacada creatividad en el ataque. La arquera peruana Laura Miranda tuvo atajadas importantes, pero no fue suficiente para detener el poder ofensivo argentino, que convirtió 4 goles en el primer tiempo. 2 de Morena Lomba, 1 de Juana Moyano y otro más de Julieta Martínez. En otro partido y haciendo su debut en el torneo sudamericano sub-17, la selección femenina de Brasil logró una victoria sólida al vencer 2-0 a Venezuela. Las dirigidas por Simone Gómez demostraron superioridad. A pesar de una primera mitad sin goles, Brasil dominó el partido y con anotaciones de Stephanie da Silva, además de Kailan, dieron el triunfo 2-0 a la verde amarela. Con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que se aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.